Hermanos y amigos queridos, un saludo para todos ustedes. Esta semana estudiaremos un mensaje que vale la pena compartir. Durante el trimestre de esta escuela sabática hemos estado aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo cómo relacionarnos con la gente, cómo poder compartir la palabra de Dios con ellos. Así que lo invitamos a que nos acompañe con esta lección número 12. Esta semana, un mensaje que vale la pena compartir. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7. Iniciamos con nuestro repaso de la lección de escuela sabática. Muchas gracias por acompañarnos. Heriberto, ¿qué tal? Bien, Ricardo. ¿Y tú qué tal? Gracias al Señor, todo bien. ¿Podemos empezar la lección con una oración? Claro que sí. Entonces vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de la vida. Señor, ahora que vamos a estudiar tu palabra, queremos pedirte por favor que nos dirijas por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, un mensaje que vale la pena compartir en la introducción, Heriberto. Nos habla acerca del texto de memoria. Tal vez si lo podemos leer. Sí, el texto clave para esta semana, hermanos, se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7. Y dice de la siguiente manera, voy a leer para ustedes. Dice: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Claro que sí. El mensaje que vale la pena compartir. La introducción de la lección, Eric nos habla de la muerte expiatoria de Cristo que fue universal. ¿Qué quiere decir eso con que la muerte expiatoria de Cristo es universal? Sí, yo creo que el versículo más claro, ¿no, Ricardo?, que podemos sacar de eso es el encontrado en San Juan 3:16, ¿no? Que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí dice al mundo, ¿no? Claro. Al mundo, y dice: para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Claro. En ese concepto podemos abarcar ese punto, ¿no? Claro que sí. No importa entonces en el tiempo que las personas hayan vivido, la muerte, el sacrificio de Jesús nos alcanza a todos. Exactamente, sí. Esta semana la lección resalta como dos puntos, ¿no? Y nos dice aquí, la Biblia enfoca las dos venidas de Jesús. Sí. La primera venida de Jesús fue cuando vino a nacer como bebé aquí y a redimirnos, ¿no? A morir por nosotros, Heriberto. Sí, su vida, su ministerio, los milagros que él hizo, pero al final venía con
un objetivo claro, ¿no? Porque el cual era salvarnos a nosotros, y fue allá en la cruz del Calvario que Él dio su vida para poder salvarnos, ¿no? Claro que sí. Y entrando al domingo, aquí nos habla ya de ese mensaje que los discípulos predicaban, ¿no? Sí. Y la lección se titula El mensaje de la verdad presente, Heriberto. Sí, bueno, hermanos, lo primero que me llama la atención aquí de esta parte del domingo es que Dios nunca va a dar un mensaje sin antes dar una advertencia, ¿verdad, Ricardo? Claro, sí, ¿verdad? Entonces, lo que podemos aprender, hermanos, que Dios es un Dios misericordioso. Su palabra lo presenta así. Él dice que su venida nosotros no la tengamos por tardanza, que no lo veamos de esa manera, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, ¿no? Sino claro, que todos procedamos al arrepentimiento. Y a lo largo de la historia de la Biblia, Ricardo, podemos encontrar historias, ¿no? Donde Dios siempre da el mensaje de advertencia antes de traer a juicio a las personas. Por ejemplo, encontramos la historia de Jonás, ¿no, Ricardo? Te podrás recordar la historia de Jonás. Lamentablemente, Dios tenía un mensaje muy claro para la ciudad de Nínive. Exactamente, de advertencia. Y Dios le dice de esta manera, por medio del profeta Jonás: si en 40 días no te arrepientes, lamentablemente traeré juicio para ti. Es decir, Dios siempre trayendo mensajes de advertencia por su grande amor y su misericordia, ¿no? claro. Y esta ciudad nosotros podemos ver que por medio del mensaje que Jonás llevó, esta ciudad se arrepintió, ¿no? Y Claro. volvió de nuevo a buscar a Dios. Claro que sí. O sea, la misma Biblia dice que Dios no hará nada Sí. sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Y el ejemplo que acabas de poner, el mensaje para la ciudad de Nínive era que de aquí a 40 días la ciudad será destruida. Sí. Y ahora de que la ciudad fuera salva dependía de la decisión que ellos tomaran, ¿no? Si se arrepentían, eran salvos, y si no, la ciudad iba a ser destruida. Claro. El otro ejemplo que tenemos, que se nos viene a la mente, es el ejemplo de Lot, ¿no? Sí. También la ciudad de Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas, y Dios manda a los ángeles que le den advertencia a Lot, ¿no? Sí. Que tiene que salir, y esa advertencia le decían: date prisa, Claro. porque la ciudad va a ser destruida. Segunda de Pedro 1:12 nos habla del mensaje que predicaban los discípulos, Heriberto. Sí, entonces vamos a darle lectura, y es el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, y dice de la siguiente manera: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. El apóstol nos está dejando saber algo muy claro, ¿no? Que a pesar de que por más que nosotros sepamos el mensaje de advertencia, ¿no, Ricardo? Por más que nosotros conozcamos el mensaje de ida y vuelta, si se podría decir de esta manera, el apóstol le está diciendo que él no iba a dejar de recordarles esas cosas, ¿no? Aunque ellos estuvieran confirmados en la verdad, ¿no? Así es. Claro, él le dice: aunque ustedes ya la sepan, yo voy a seguir recordando. Y creo que eso es muy importante, Eric, que siempre nos estemos recordando, ¿no? Que algún día Jesús va a venir. Claro. Y de que seamos salvos depende de las decisiones que nosotros tomemos. Ahora, en el versículo 16, ahí nos dice específicamente cuál era esa verdad presente. Sí. Tal vez si le damos lectura. Muy bien, entonces vamos a leer Segunda de Pedro 1, 16 al 20, y dice de la siguiente manera: no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Versículo 17: pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia.
y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte. 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es, entonces el mensaje era que ellos predicaban que Cristo había venido, ¿no? La venida de Cristo. Sí, y lo que más me llama la atención aquí es que el apóstol está resaltando dos cosas, ¿no? Primero que a ellos no les habían contado. Exacto. O sea, ellos eran testigos, aquí el apóstol está dando una historia de que ellos habían vivido, ¿no? Cuando Jesús en el monte de la transfiguración y ellos escucharon la voz, eran Claro. testigos oculares. Exactamente. Ahora, después de dar eso de que ellos eran testigos oculares, Pedro presenta un punto más y él habla acerca de la palabra profética más segura, ¿no, Ricardo? Así es, claro que sí. Se me está viniendo a la mente, hermanos, que es que, Heriberto, el pecado, el mensaje de la Biblia que tenemos es que el pecado trae muerte, ¿no? La Sí. paga del pecado Es muerte. es muerte, pero nadie se va a perder por ser pecador, ¿no? Porque en la Biblia encontramos que también en Cristo Jesús hay vida eterna. Entonces, esa verdad aquí la lección dice, este mensaje de salvación en Jesús nunca estará desactualizado, es la verdad presente para cada generación, ¿no? Sí, exactamente. Para cada generación. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Dios nos lo está advirtiendo también. Claro. Por eso aquí dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Ahí está el mensaje que Dios nos está dando a nosotros para que sepamos, para que no estemos a tienta, para que no estemos a ciego. Claro, y como tú lo acabas de decir, ese mensaje de salvación, como bien lo decías, no tiene fecha de caducidad, ¿no? No tiene fecha de Y podemos decir que la moda pasa, Claro. las culturas pasan, las épocas pasan, las generaciones pasan, pero el mensaje de salvación nunca pasa. Nunca pasa. Nunca pasa. Creo que esa palabra que mencionaste no tiene fecha de caducidad, la podemos entender bien, ¿no? Claro. La podemos, y la misericordia de Dios es tan grande que nos alcanza. Incluso la misma Biblia dice que el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es aquel pecado que realmente no se confiesa, Heriberto. Exactamente. Sí. Podemos pasar a la parte del lunes. Sí. El enfoque en el tiempo del fin de Apocalipsis, dice, ¿no? Sí, y ahí nos está hablando específicamente acerca del retorno o de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, Ricardo, ¿no? Sí. Y un versículo muy conocido que nosotros hemos escuchado con frecuencia, sin duda alguna, es el de Apocalipsis 1:7, ¿no, Ricardo? Así es, que es tan lindo, tal vez lo podemos leer. Claro. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Sí. Y como les estaba diciendo, hermanos, el mensaje principal aquí es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que aceptar que tristemente vivimos en una situación delicada en estos momentos, ¿no, Ricardo? Sí. Y nosotros, yo creo que esa es la esperanza que más deberíamos de tener presentes en nuestra vida como cristianos. La segunda venida de nuestro Señor Jesús, donde nuestro Señor Jesús hará nuevas todas las cosas, donde lamentablemente que aquí en esta tierra pasamos tristezas, pasamos dolor, pasamos sufrimiento, pero
aquí el autor de la lección también nos los está dejando saber en una frase que se escribió aquí que dice: derrotará a todos los enemigos que oprimen y persiguen a su pueblo. Así es. Lo librará de esta pesadilla de pecado. Hermanos, ya Ricardo lo estaba mencionando. La paga del pecado es muerte, ¿no? Y tal vez esta pregunta está fuera de sí, pero ¿a quién le gusta morir? Pues lógico que a nadie, ¿no? Entonces, aquí el autor nos está dejando saber: lo librará de esta pesadilla de pecado y lo llevará a la casa del Padre, a donde hay mansiones que ojo no vio, dice la palabra de nuestro Dios, ¿no? Claro que sí. Ya ves que cuando nosotros leemos los evangelios, que de paso es lindo leer los evangelios, yo siempre digo que un libro bueno para leer la Biblia es Juan, ¿no? Como Juan escribe las vivencias que tuvo con Jesús. Pero podemos ver, tal vez, podría yo decir como un contraste, ¿no? Cuando nosotros leemos los evangelios, hablan cómo Jesús vino como un bebé a esta tierra. Y hizo milagros, alimentó personas, pero también fue maltratado. Sí. También se burlaron de él, lo escupieron, lo trataron mal. Sí. Pero cuando Apocalipsis habla de la segunda venida de Cristo, ya no habla como un bebé. Ahora habla como dice que viene a destruir a sus enemigos. Sí. Como Rey de Reyes. Señor de señores. Señor de señores. Y Apocalipsis se enfoca más en la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, quisiera leer, Heriberto, si me permites, adelante. Apocalipsis 22:7. Y aquí habla Jesús y dice: he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Sí. O sea, porque el mensaje de Apocalipsis es que Jesús viene pronto. Claro. Ya sea que el mensaje, la advertencia sea escuchada o no, Él viene pronto. Ahora, pero felices los que sí escuchan, los que sí obedecen. Sí, y en ese contexto que estás hablando, Ricardo, un capítulo anterior lo menciona ahí, ¿no? Que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Hermanos, en esta vida tristemente nos va a tocar llorar, nos va a tocar sufrir y nos va a tocar pasar por dificultades que muchas veces no desearíamos estar ahí, pero más sin embargo, como cristianos debemos de tener esa bendita esperanza que el autor aquí también lo está mencionando. Dice: la tierra será hecha nueva, dice, y los redimidos vivirán con su Señor para siempre. Qué grande promesa, ¿no? De parte de nuestro Señor Jesucristo, el quitarnos del dolor, el quitarnos del sufrimiento y llevarnos hacia una tierra mejor, hacia una vida mejor. Claro que sí. ¿Quién que lee, por ejemplo, Apocalipsis 21, que habla de los nuevos cielos y de la nueva tierra, cuando habla de que ya no va a haber más lágrimas, no va a haber más dolor, sino que ahora va a haber felicidad? Sí. Muy bien, entonces, hermanos, el punto principal aquí de este día lunes es el enfoque de la venida de nuestro Señor Jesucristo y todas las cosas buenas, las cosas nuevas que Él ha hecho por nosotros para poder llevarnos a una vida mejor. Así es. ¿Y podemos pasar a la parte del martes? Claro que sí. El mensaje para el tiempo del fin de Apocalipsis. Apocalipsis empieza hablando de la segunda venida de Cristo. Sí. Y sigue uno leyendo los capítulos y sigue hablando de la segunda venida de Cristo. Y hasta el final habla de la segunda venida de Cristo. Entonces, el mensaje para el tiempo del fin de Apocalipsis. También nos dice que el epicentro de Apocalipsis es el capítulo 14, Heriberto. Sí. Que es el que vamos a desarrollar ahora. Sí. Y hermanos, el punto principal aquí es que este libro en específico, Ricardo, ¿verdad? Está, si lo puedo decir de esta manera, está específicamente dedicado para todas aquellas personas que estamos viviendo en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque son las etapas finales de esta tierra y un ejemplo claro de las cosas que van a pasar
en los últimos días finales, en el tiempo del fin, es algo que presenta Apocalipsis 14, capítulo 14, versículo 14 al versículo 20. Y tal vez, Ricardo, le podrías dar lectura. Claro que sí, Apocalipsis 14, 14 al 20, ¿verdad? Sí. Dice así: miré y he aquí que una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Sí, hermanos, ahora aquí tenemos una pregunta interesante. Aquí dice, la pregunta dice: ¿qué simbolismo se usa aquí para representar el regreso de nuestro Señor? Y una de las ideas que me viene a la mente, hermanos, es como cuando un agricultor va a su campo a recoger la cosecha, ¿verdad, Ricardo? Porque la cosecha ya está lista, ¿verdad, Ricardo? Así es. Pues realmente aquí salen unos ángeles con instrumentos de cegar, de cosechar, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces, hermanos, por ejemplo, yo estoy seguro que más de uno de los que nos va a escuchar ha sembrado la milpa allá en donde usted vive, sin duda alguna. Ahora, hermanos, usted sabe que a principio llegan le llamamos nosotros los elotes, ¿no? Y usted va y corta elotes y come elotes, pero después pasa el tiempo de los elotes y ya esos elotes ya se convirtieron en mazorcas, le llamamos nosotros, o el maíz ya está listo. Ahora, ¿qué hace el agricultor? El agricultor va y recoge esas que ya ahora en vez de elote ya son mazorcas, las recoge, las aparta para que las pueda, para su comestible, para su uso de él. Y lamentablemente a lo otro, ¿verdad, Ricardo? Lo demás, que se le llama la milpa, esa ya la pone aparte y pues lamentablemente la quema. Ahora, esa es la misma figura que está dando aquí el autor del libro de Apocalipsis, que dice que hay un ángel que le dijo al que estaba ahí sentado en el trono, dice: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Ha llegado, sí. Adelante, Ricardo. Sí, estaba yo buscando Mateo capítulo 13, versículo 39, que nos dice qué cosa significa la siega. Sí. Y dice ahí: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, dice, y los segadores son los ángeles. Sí. Aquí aparecen los ángeles como segando, y nos dice que la siega es el fin del siglo, o sea, el fin de los tiempos. Sí, exactamente. Cuando todo se acabó, ahora es tiempo de cosechar. Ahora, aquí hay dos ángeles cosechando, ¿no? Sí. Y Heriberto, el primer grupo que es cosechado, ¿qué cosa representa? Bueno, el primer grupo nos está hablando, hermanos, de las personas que de todo corazón buscaron a Dios, de las personas que, como estaba leyendo Ricardo en el versículo anterior, lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Esos son los primeros que dice la palabra de nuestro Dios, que viene a cegar nuestro Dios. Pero más sin embargo también nos habla de otro grupo, ¿no, Ricardo? Claro que sí. ¿Qué representa? Sí, voy a leer directamente que dice en Apocalipsis 14: la cosecha de grano maduro representa la redención de los justos. Sí.
Y la cosecha de las uvas maduras representa la destrucción de los impíos. Y se me está viniendo a la mente cuando la Biblia habla que el trigo crece junto con la cizaña, ¿no? Cizaña. Son parecidos. Son parecidos. Entonces, cuando viene la cosecha, la cizaña es cosechada, pero para ser tirada al fuego. Entonces, el mensaje podemos decir que es un mensaje de esperanza, pero también es un mensaje de advertencia para todos aquellos que no escuchen el mensaje que Dios nos está dando a nosotros. Sí, sí, y hermanos, al final la decisión es nuestra, la decisión es personal. ¿En qué grupo nosotros queremos estar? Si en el grupo de los salvados o en el grupo de los perdidos, ¿no, Ricardo? Una decisión muy personal, que nosotros debemos de hacer, y esa decisión se hace sin duda alguna cada día de nuestra vida, ¿no? Así es, y Dios no obliga a nadie. ¿Sí? Siempre cuando Él habla, Él invita con cariño. Incluso, por ejemplo, Josué, cuando está hablándole al pueblo de Israel, le dice: escogéis a quién servir. ¿Sí? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y oramos, hermanos, y también es una responsabilidad que tenemos, Heriberto, como cristianos, de dar a conocer este mensaje a las personas que aún no conocen de Dios. E incluso, aún cuando lo sepan, dice Pablo, no me voy a cansar de repetirlo, aunque lo sepan, ¿no? Sí. Porque todos tenemos amigos familiares que conocen este evangelio, pero sin embargo no están en el camino. Claro. Entonces, con ellos no debemos de cansarnos tampoco de repetirle el mensaje. Sí, entonces, hermanos, seguimos avanzando en el estudio de esta semana y entramos podría decir, a la parte principal, porque estamos ahora entrando en el texto que fue el texto clave, que es Apocalipsis 14, 6 y 7. Y dice de la siguiente manera, dice: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hermanos, la advertencia de parte del ángel está diciendo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y Ricardo, algo que me llama la atención aquí en esta lección es que nosotros somos responsables de nuestras acciones, ¿no? Así es. Nosotros en aquel día tenemos que responder a Dios por las oportunidades que se nos dieron. La invitación es: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, ¿no? Claro que sí, aquí es un llamado. Sí, es un llamado a temer a Dios y darle gloria, pero también viene como con una advertencia. Sí. Nos dice el por qué tenemos que temer a Dios y por qué tenemos que darle honra, porque la hora del juicio viene también. Sí. Va a llegar. Sí. Ahora, la palabra temer, Heriberto, siempre cuando nosotros hablamos de temer es de tener miedo, de esconderse, pero esta frase de temer a Dios, ¿qué nos está queriendo decir? ¿Cuál es el mensaje? Sí, como tú bien lo has dicho, ¿no? De repente algunas veces la vemos de esa manera, temer, ¿no? Como tener miedo, pero más sin embargo, aquí lo que nos está diciendo es de poder agradar a Dios, de poder buscar hacer su voluntad, de poder respetar a Dios. En ese contexto es que nos está hablando esta palabra aquí. Y hermanos, hay unos versículos en este día que nos ayudan también a comprender un poquito más esta lección. Por ejemplo, Eclesiastés 12, 13 y 14 y 1 Corintios 6, 19 y 20. Y dice de la siguiente manera, dice: ¿cómo nos ayudan estos versículos a comprender lo que significa tanto temer a Dios como glorificarlo? Y hermanos, de repente ya nos vamos a leer por causa del tiempo, pero el rey Salomón, nosotros sabemos que tristemente se desvió, pero al final de sus días, después de todo lo que él había dicho, después de todo lo que él había hecho, él se dio cuenta de algo,
y dijo, el fin de todo discurso, como dijo Ricardo, Es es este, ¿verdad? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y el otro versículo, hermanos, de 1 Corintios 6, 19 y 20, nos está diciendo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no? Claro. Porque muchas veces nosotros, Ricardo, ¿verdad? Que tal vez abusamos con nuestro cuerpo, ¿no? Y metemos cosas en él que no, Claro. que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Mas sin embargo, aquí nos está dejando saber que es templo del Espíritu Santo y que nos es dado por Dios. Así es que, por lo tanto, si nosotros estamos escuchando el mensaje de temer a Dios, de querer respetar a Dios, de querer hacer su voluntad, y nosotros teniendo bien en claro que este cuerpo que nosotros tenemos no es de nosotros, entonces por ende nosotros debemos de buscar hacer la voluntad de nuestro Dios, ¿no, Ricardo? Claro que sí, y yo creo que este es algo que es muy importante entenderlo, porque en la gran mayoría de los casos glorificar a Dios, algunas personas piensan que tiene que ver con decir gloria a Dios, aleluya, nada más, ¿no? Exactamente. Y eso podría ser parte de una alabanza, pero no de glorificar a Dios. Porque aquí, por ejemplo, 1 Corintios 6, 19, Sí, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el Sí. cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio? Ahora nos dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que nosotros glorificamos a Dios por nuestro testimonio. exactamente. Por Claro. nuestros testimonios y no por tanto con lo que decimos. Sí. Temer a Dios quiere decir obediencia, respetarlo, Hacer su reverenciarlo, voluntad. pero glorificar a Dios tiene que ver con nuestras obras. Exactamente. Tiene Sí. que ver con nuestras obras. O sea, yo no puedo decir gloria a Dios, aleluya, aquí en la iglesia, cuando allá fuera con mi testimonio estoy diciendo otra cosa, ¿no? Lo contrario. Lo ¿no? contrario, exacto. Sí, Ricardo, otra cosa que resalta y que debiera de resaltar aquí fuertemente, si lo pudiera decir de esta manera, es que el ángel dice, adorad a aquel que, ¿qué dice Ricardo? Aquel que hizo los ajá. cielos y la tierra. Sí, hermanos. Y ahora, hermanos, permítanme entrar en algo que es fundamental para esto. Sí. Nosotros como cristianos reconocemos que Dios es nuestro creador. Pero lamentablemente hay un punto muy importante aquí en estos versículos, que en los siguientes versículos que vamos a leer lo vamos a destacar. Y uno de ellos, hermanos, me gustaría que pudiéramos leer Éxodo 28 al 11. Y si cabiera la pregunta, ¿cuál es la manera más sencilla de reconocer que Dios es nuestro creador? Vamos a leer entonces Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Y miren, dice de la siguiente manera. Dice, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Entonces, hermanos, el ángel nos manda a adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Y la palabra de nuestro Dios nos está dejando bien en claro cuál es la manera de reconocer que Dios es nuestro creador, guardando su sábado, ¿no, Ricardo? Claro, guardando su mandamiento. Incluso cuando el texto que tú leíste nos dice que guardemos el día de reposo y nos dice por qué debemos de guardarlo. Exactamente. ¿Por qué? El sábado, hermanos, no es un invento de la iglesia adventista, es bíblico. Nos dice, acuérdate el día sábado para santificarlos. Nos dice que debemos trabajar 6 días y el séptimo día debemos de apartarlo para tener comunión con Dios. El sábado podemos decir que es el monumento de la creación de Dios.
Sí, Sacar el sábado de la adoración de Dios es como quitar a Dios como creador. exactamente. ¿Sí? Ahora, Heriberto, mira, aquí en la Biblia hay un contraste, ¿no? Sí. Por ejemplo, Apocalipsis 14, a 7, nos manda, dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, ¿no? Sí, Ahí nos manda a adorar a Dios como creador, pero también habla de algo más que también recibe adoración, ¿no? O Sí. de alguien más. sí, En el versículo 9 dice, y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. sí, O sea que la Biblia nos manda a adorar a Dios, pero también hay una advertencia en contra de los que adoran a la bestia, Heriberto, y a su imagen, ¿no? y a su imagen. Sí, Entonces, lo que tú estabas diciendo acerca del día sábado, cuando nosotros adoramos en el día sábado, estamos obedeciendo a Dios, pero también la bestia quiere que lo adoren y también ha establecido un día sábado falso sí, de adoración, sí. ¿verdad? Sí, y hermanos, todo esto, sin duda alguna, ha sido ocasionado por el enemigo de las almas. El enemigo de Dios nunca se ha querido someter a Dios como creador. ¿Verdad, Ricardo? Así es. Él siempre ha buscado que a Dios no se le vea como el creador de los seres humanos. Es por eso que ha tratado que durante toda la historia de la humanidad, Él ha tratado de que a Dios se le elimine de nuestras vidas. Así es. Pero más sin embargo, el mensaje de Apocalipsis 14 tiene una advertencia muy fuerte para todos nosotros. Nos manda a reconocer a Dios como nuestro creador. Y ya el versículo que estaba leyendo Ricardo, pero el que adore a la bestia y a su imagen, este beberá del vino de la ira de Dios. Así es que, hermanos, nuevamente, en nosotros está esa decisión. Si nosotros queremos adorar al creador, a nuestro creador, o si queremos adorar al otro, a la bestia y a su imagen. Así es. Claro que sí. Y lo que nos decía la lección, ¿no? Que el diablo ha atacado tanto el día sábado. Sí. Porque quiere sacar a Dios como creador. Porque si nosotros vemos los 10 mandamientos, la gente no tiene ningún problema con los otros 9 mandamientos. Exactamente, sí. O sea, si alguien roba, todo el mundo está de acuerdo que robar es un pecado, ¿verdad? Sí, exactamente. Si alguien mata, todo el mundo está de acuerdo que eso es un pecado, pero cuando llegamos al día sábado, ya violar el día sábado, eso sí no es pecado. Sí. Eso sí es aceptado por algunas, podemos decir, sistemas religiosos. Exactamente. Sí. Y es una triste realidad que muchas veces se nos presenta clara la verdad, ¿no, Ricardo? Sí. Y muchas veces a conciencia no queremos aceptar lo que la palabra de nuestro Dios nos está diciendo. Y un versículo muy conocido también por nosotros, hermanos, es Apocalipsis 14:12, que dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan, dice, los mandamientos de Dios. Un mensaje muy, muy claro ahí que dice que los que guardan los mandamientos de Dios. Hermanos, nosotros somos llamados, sí, Ricardo, a exaltar los mandamientos de Dios, ¿verdad? Claro que sí. Como pueblo de nuestro Dios, somos llamados a exaltar sus mandamientos. Así es. Y es que si nosotros leemos la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que los mandamientos de Dios están ahí presentes. Y el Hijo de Dios, que es obediente a Dios, guarda los mandamientos. Y algo tal vez para resaltar es que no lo guardamos para ganarnos la salvación, ¿no? Claro. Lo guardamos porque Dios es nuestro creador. Y es como cuando un hijo dice, no, yo obedezco a mi papá porque quiero ganarme tal cosa.
Sí. Pero no debería ser así. Por conveniencia. Por ¿no? conveniencia, no. Mi hijo tendría que obedecerme porque soy su papá. Sí, ¿no? exactamente. Porque soy su papá, porque me ama, no porque por conveniencia. Sí. Ricardo, hemos llegado al final de la lección, ¿no? Sí. Pero hay un texto muy importante en la parte del viernes que dice de la siguiente manera, dice, Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo, como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra, por medio de la poderosa hacha de la verdad. Los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero la ha separado de las iglesias y del mundo para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. La ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo. Como los santos oráculos confiados al antiguo Israel, son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo. Así es que, Ricardo, en nuestras manos está el dar ese mensaje a la gente que tanto lo necesita, ¿no? Claro, claro que sí, Heriberto. Tal vez antes de cerrar estos comentarios, Sí, podemos ver que Dios también tiene un llamado final, ¿no? claro. Dios tiene un llamado final y nos dice aquí que Apocalipsis usa el término de Babilonia. Oh, sí. Sí, Ujú. ¿no? En la parte del jueves. Sí, Vemos ahí que Dios habla salir de ella pueblo mío. sí, Y en la Biblia cuando leemos acerca de Babilonia, esa antigua ciudad que fue destruida, esa ciudad era una ciudad pagana, Heriberto. sí, Era una ciudad pagana ¿cómo puedo decir? Que la inmundicia, el pecado era el que se vivía cada día, ¿no? sí. Entonces Dios llama a salir de Babilonia, a salir de ella, pueblo mío, porque esa Babilonia va a ser destruida. ¿Qué nos puede decir de esa gran Babilonia que representa ahí en la Biblia? Sí, lo que nos está diciendo aquí, hermanos, es que es un sistema religioso, ¿no? Que tristemente ha presentado mandamientos humanos, que tristemente ha presentado doctrinas falsas y que tristemente ha llevado a todas esas personas que lamentablemente han creído en ella, los ha llevado a la confusión, ¿no? Los ha llevado a la perdición. Y eso es lo que significa la palabra Babilonia, ¿no? Confusión. Ahora, un texto muy bonito aquí dice que este sistema religioso coloca los mandamientos de los maestros religiosos humanos por encima de los mandamientos de Dios. Babilonia era el centro de la idolatría, la adoración al sol y la falsa enseñanza de la inmortalidad del alma. Y yo creo que con esta última frase de la falsa inmortalidad del alma, pues el mensaje es claro. Usted analice qué sistema religioso está llevando a cabo esta mentira. ¿Qué sistema religioso habla de esta mentira tan grande que es la de la inmortalidad del alma? ¿No, Ricardo? Así es, claro que sí. Igual como en la Biblia Dios tiene su mensaje, tiene sus mandamientos y el sábado lo tiene como el monumento de Él como creador. También en la Biblia encontramos este sistema religioso, ¿no? Que a veces le llama la bestia, a veces le llama Babilonia, y también tiene sus doctrinas falsas, que algunas son más poderosas, engañosas que otras, y una de ellas es la inmortalidad del alma. Exactamente. Que enseña que las personas cuando mueren no mueren, sino que se escucha la frase esa que pasó mejor vida, ¿no? Sí, sí. Así que lo mejor es que nosotros estudiemos la Biblia y nos informemos, ¿verdad, Ricardo? Claro que sí, esa es la recomendación. Y hermanos, así como Ricardo bien lo estaba diciendo, la mejor manera para que nosotros no caigamos en el error, para que nosotros no caigamos en la mentira, es estudiando la palabra de nuestro Dios, ¿no? Y pidiendo al Espíritu Santo que nos dirija en el estudio de ella. Así es. Concluimos, Heriberto. Sí. Terminamos esta lección tan interesante, hermanos, como Dios tiene un mensaje para estos tiempos. Claro. Y su mensaje es que Él pronto va a venir y nos está llamando a alistarnos porque Él viene a cosechar.
Sí. Y el mensaje es bastante claro. Los justos van a ser llevados al cielo y los injustos, los que no obedecieron ese mensaje de advertencia, lamentablemente van a ser destruidos. Sí, irán a perdición, como dice la palabra. Entonces, concluimos con el repaso de la lección de esta semana y esperamos, hermanos, que podamos estudiar la palabra de nuestro Dios. Así es, vamos a leer la palabra de oración Sí, y vamos a ir concluyendo, invitándolos para que la próxima semana nos acompañe Roberto con el repaso de esta semana. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias